Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Intercafé, 9 de la mañana y 17 minutos. En este 5 ya de octubre, estamos a miércoles, día de pago de impuestos, para aquellos que, bueno, no sé si decir que lo sufrimos, que por otra parte es nuestra obligación, pero cuando hay fraccionamiento de liquidaciones de impuestos, pues los pagamos el día 5 o el día 20, tal y como establece la agencia tributaria. En fin, vamos a hablar mucho de estos temas fiscales, faltaría más, es uno de los temas recurrentes de ya la última semana y pico. Ayer conocimos los detalles de los presupuestos generales del Estado que contaron con el beneplácito del Partido Socialista y también de Podemos. Esto no es ninguna novedad. Bueno, de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, porque Podemos a priori estaba ahí aprobando los presupuestos, pero luego parece que no tenían muy claro la señora Belarra o el señor Echenique que hubiesen participado en este acuerdo. Lo que sí que vimos fue la escenificación del presidente del gobierno y la señora ministra de Trabajo, que además es su vicepresidenta y que evidentemente va por libre. Esto no lo vamos a descubrir a estas alturas. Vamos a analizar detalles de esos presupuestos generales del Estado que inician, como es obvio, su trámite parlamentario y que, si va todo bien, de manera normal, pues serán aprobados por la Cámara Baja, por el Congreso, pues antes de Navidad. Esto sería un poco, digamos, lo lógico, como digo, en ese trámite parlamentario. Vamos a hablar de la subida de los funcionarios, que es uno de los temas más controvertidos, polémicos y discutidos durante esta última semana. Y cada cual que saque conclusiones y que haga cuentas. Si hablamos de subidas de 1,5 para este año, 2,5, 3,5, hasta el 9% de cara a 2024, hay que hacer, como digo, muchos números para ver si realmente a los trabajadores de la función pública les compensa tener que absorber el incremento derivado de la inflación. Esto nos lleva también a otro tipo de debate importante y que tiene que ver también de cómo esos presupuestos generales del Estado tienen que soportar, por ejemplo, una subida de pensiones para el año que viene en el 8,5%. Claro, si vamos cargando, todo está bien, todos los incrementos son necesarios y luego está el salario medio también de los trabajadores, que está aproximadamente de media en torno a 1.000 euros menos a lo mejor que los trabajadores de función pública, aunque esto es muy relativo, porque los hay que son 1.000 euristas o un poquito más, incluso algunos un poquito menos. Lo hemos visto los últimos días en lo que tenía que ver también con los docentes, y además ya que tenemos aquí a José Seco, que hoy viene en doble calidad representando al sindicato CESIF y también como presidente del área de educación de este sindicato, vamos a analizar con él todos estos detalles. Y aprovechando que está aquí don José Seco, pues también hemos querido contar con la presencia de Carlos Primo, uno de nuestros abogados de referencia, que estamos magníficamente representados por la justicia en esta casa y que además es un muy buen conocedor de las administraciones públicas. Pues venga, vamos a hablar de esto y a partir de las 10 será tiempo ya también de Startup Valencia. Hablaremos con emprendedores, hablaremos con esas startups y con esas empresas que en definitiva también componen el presente y el futuro, con una cita muy importante que va a tener lugar del 24 al 26 de octubre en el Museo Príncipe Felipe, que va a ser ese Valencia Digital Summit, y en el cual nosotros queremos estar allí presentes para contarles todo lo último en relación con un sector que por fortuna no para de crecer y que marca ya las pautas del futuro. Antes, la próxima semana, el día 11, estaremos realizando el programa en directo desde el edificio del Reloj, emblemático edificio del puerto de Valencia, pues hablando también de toda la actualidad y hablando también de esa magnífica exposición sobre el diseño y lo que ello supone y conlleva
para el puerto de Valencia y lo que ha sido su desarrollo a lo largo de las últimas décadas. Recinto portuario que, por otra parte, se va a ampliar, ya después de que Compromís hubiese mostrado pues su frontal rechazo. Que, por cierto, la coalición nacionalista está la cosa que arde a nivel interno porque a algunos o algunas no les ha gustado el movimiento de Joan Baldoví. Pues venga, con don José Seco, con Carlos Primo, será un placer, como siempre, arrancar aquí el Intercafé hasta las 11 de la mañana. Bienvenidos. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, estaba viendo en titulares también a esta hora de la mañana que hay quien se plantea hasta un escudo antimisiles por un posible ataque ruso. Es que esto parece de película casi de terror o de ciencia ficción. Dice el gobierno que no han recibido ninguna propuesta de Alemania sobre un presunto, como digo, escudo antimisiles. Porque Vladimir Putin va perdiendo la guerra en el día a día, de esto no hay ninguna duda. Otra cosa es la reacción que pueda tener. Como ayer analizábamos en I+, Verde, ese programa nacional en Radio Intereconomía, pues hombre, creerse que ese submarino orgullo de la Armada rusa tenga únicamente una función científica, pues en fin, cada cual que lo vea como quiera. Don Carlos Primo, buenos días. Buenos días. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, siempre es un placer. Has venido a tomarte el cafenet, como no podía ser de otra forma. Don José Seco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Últimamente nos vemos mucho. Bueno, eso está bien porque ponéis en el foco de la noticia la educación y eso siempre es una buena noticia. Hombre, está usted en el foco de todo, en la educación, también como representante de CESIF, también con esa subida salarial. Ayer, por cierto, tuvimos aquí a la portavoz de Educación del Partido Popular del Escorch, a Beatriz Gascó, con la cual también realizamos un amplio repaso por toda la actualidad de este tema. A ver si me da tiempo y te puedo hablar un poco también de tu libro, de la parte que te corresponde. Pero bueno, si os parece bien, empezamos lógicamente por esos presupuestos generales del Estado y lo centramos particularmente de entrada en la subida de funcionarios, si compensa, cuadra, sí o no. Y como digo, como también Carlos es un buen experto en materia jurídica y en materia de administraciones públicas, pues podremos debatirlo. Don José. Pues sí, efectivamente ayer se dio ya por zanjado, parece ser, los presupuestos a falta de su trámite parlamentario. La subida que se ofreció, si no recuerdo mal, el jueves, el Mesa General de la Función Pública a nivel estatal, fue que de los 3 sindicatos que estamos representados en esa mesa, el único que dijo que no estaba de acuerdo con este incremento en porcentaje del sueldo de los funcionarios fue el sindicato CESIF. Recordar que somos un sindicato independiente, por lo tanto no le debemos o no tenemos ninguna afiliación política y nosotros entendemos que lo que hacen bien unos está bien y lo que hacen mal ellos pues también está mal y nos da igual el color político. En ese sentido, lo primero, el titular es engañoso. El titular es engañoso porque dice un 9,5% en 3 ejercicios fiscales. Eso es. Por lo tanto, no se trata de que yo desmenuce y los oyentes empiecen a hacer cálculos, porque creo que hay que venderlo fácil, hay que explicarlo fácil y hay que entenderlo con la realidad. Y es que si tenemos un IPC este año más o menos del 9% y a nosotros se nos compromete la subida condicionada, y luego lo podemos hablar, hasta un 9,5% en 3 años, pues en 3 años solo en el mejor de los casos podremos alcanzar o no tener la pérdida adquisitiva del ejercicio 22. Eso es así. Eso implica que todos los sindicatos, los otros 2 sindicatos que han alabado este acuerdo con el... Comisiones Obreras y UGT. Efectivamente, que han alabado el acuerdo con el Ministerio y por lo tanto con el Gobierno de España, automáticamente tendrán que explicar a sus afiliados, simpatizantes y al resto de funcionarios de la función pública, como somos el resto, pues evidentemente cómo nos condenan, y no se puede decir de otra manera, cómo nos condenan a asumir pérdida adquisitiva por el IPC del 23 y del 24, que todavía no sabemos lo que es. Permíteme, luego vamos entrando en materia con cifras. A ver, Carlos, una primera valoración sobre esto. Bueno, pues evidentemente yo creo que en relación con el propósito, ¿no?, que tiene el Gobierno, pues de alguna forma el que se produzca un incremento pues siempre es loable, siempre de alguna forma pues hay que aplaudirlo. Lo que evidentemente resulta, y estoy totalmente de acuerdo con el sindicato CESIF, es insuficiente.
¿vale? Lo que pasa es que entramos en un 2023 que va a ser muy complicado. Muy difícil. Un 2023 que va a ser muy complicado, con una moratoria ya que va por el aire en relación con en materia concursal, y donde en el 2023 solamente con la mutación de lo que son los tipos de interés van a haber, y a mayor abundamiento con la inflación, van a haber muchísimos problemas para muchísimas empresas, para muchísimos autónomos e incluso también para muchísimos trabajadores. Evidentemente, la inflación va por un lado y no va ese incremento de alguna forma teniendo una homogeneidad, en este caso, en relación con el tema de la inflación que tenemos. Por tanto, estamos ante un 2023 que va a ser muy complejo, y la pregunta es, ¿y todos estos incrementos que están muy bien, cómo los va a poder soportar el Estado? ¿Cómo los vamos a poder pagar? Claro. José, en el capítulo de los incrementos, a ver, para que nuestros oyentes no se líen, y para todos aquellos que nos siguen a través de los canales digitales, que como esto está cada vez más de moda, estamos en Twitch, en YouTube, en Facebook Live, y nos siguen nuestros oyentes y por tanto también espectadores. A ver, ese incremento que tú apuntabas anteriormente de 1,5% aproximadamente para este año 2022, prácticamente, y corrígeme si me equivoco, lo ha engullido la inflación, es decir, por el increciendo que lleva. Respecto a lo que apuntaba Carlos anteriormente, no solo 2023, es que los indicadores internacionales y el capítulo de la recesión en la que vamos a entrar, como siempre nos dicen a los medios, que siempre contamos malas noticias, que la gente no se olvide, todos los indicadores nos marcan que en el mejor de los casos vamos a estar en una franja entre un 6 y un 8% de inflación para los 2 o 3 próximos años, más o menos. Pero repito, todo esto tiene múltiples variantes. Pero bueno, este es un poco el escenario que hay ahora mismo a corto plazo. La del año que viene, esa sí que es apodíctica, la que va a suceder. Esa que va a estar en y la mutación, en este caso, de los tipos de interés y lo que eso va a suponer para particulares y empresas, eso ya es una realidad. Palmaria. Y que difícilmente, Carlos, va a bajar del 8%. Esos son esos detalles. Entonces, el 1,5% para 2022, vale. Y luego lo que tú comentabas, José, que es donde la gente también se pierde un poco, donde todos nos perdemos, dices, claro, el gobierno ofrecía un incremento proporcional para los funcionarios, 2,5%, 3,5%, y como tú bien decías, hasta llegar, digamos, al 9%. Pero para CESIF esas cuentas no salen porque al final es un torno a un 5%. Lo digo porque todo este baile de cifras que hemos ido viendo los últimos días y donde finalmente vosotros ayer no aceptabais esa propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuéntanos un poco y la desmenuzamos para conocer más detalles. Sí, bueno, el planteamiento que hizo el Ministerio de Hacienda, que es el responsable en este sentido, yo quiero enmarcarlo en un titular. Es engañoso. Y es engañoso para que el conjunto de la sociedad, en un momento determinado, piense que los funcionarios somos privilegiados. Al final, yo creo que los funcionarios que estamos ahora luchando y que el día 24 de septiembre tuvimos una gran manifestación en Madrid pidiendo esa dignidad en nuestro trabajo, somos los mismos a los cuales, cuando estábamos en pandemia, todos aplaudíamos en los balcones, o cuando no se podía tener presencialidad, trabajábamos online con los alumnos y las alumnas para que siguieran adelante en sus vidas escolares. O el desbordamiento que tuvisteis en el SEPE, o por supuesto los sanitarios. Efectivamente. O cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o bomberos. Claro, eso es importante recordarlo, porque cuando solamente te dan una versión y no te cuentan quién está detrás, pues bueno, al final se puede tener una idea que no se ajusta a la realidad. Dicho esto, el desglose que me comentabas, bueno, el desglose es que se puede llegar al 9,5% en 3 ejercicios fiscales. Bien, el 1,5%, por lo tanto bajamos ya al 8%, está condicionado a que el PIB y el IPC tengan unas líneas de respuesta acordes a la condición que ha puesto el gobierno. ¿Cuál ha sido la condición? Bueno, si resulta que tenemos un PIB, por ejemplo, de algo más de un 5%... ¿Qué no va a ser? Entonces le subiremos ese 1%. Perdona, recuerdo sobre este punto que tú señalas ahora, la previsión para este año, que el otro día nos la bajaron 6 décimas, como siempre los organismos internacionales, es del 2,1%. Es decir, por tanto, este primer incremento que estamos hablando, la inflación, como he dicho anteriormente, lo engulle. O sea, ya está. No hay incremento porque la inflación se lo come, como pasa en otro tipo de salarios. Efectivamente. Entonces, si de ese 9,5 resulta que nos quedamos ya en un 8, porque ese 1,5 parece ser que a las condiciones a las cuales se tendría que aplicar no se va a llegar,
por el Producto Interior Bruto, automáticamente es una promesa que es un brindis al sol, porque ya nos están diciendo todos los entes económicos, independientes además, que no se debe de tratar de que hay detrás ningún contubernio, pues evidentemente es un brindis al sol para que algunos otros sindicatos puedan vender que han conseguido una subida importante. Ese respecto al 1,5%. Por lo tanto, bajamos del 9,5% al 8%. Y además, dentro de ese 8%, resulta que tenemos que el 2% ya estaba negociado para este año en el anterior acuerdo. Por lo tanto, la subida neta real que se hace para 3 ejercicios fiscales para los funcionarios, recuerdo, para esos funcionarios que estábamos en la pandemia sacando el país adelante, y creo que se debe decir de esa manera, y todos somos conscientes de ello, es del 6%. Claro, si resulta que fuera todo bien, pues podría ser una cosa asumible, pero no es así. Y la prueba la tenemos en una medida que ha tomado el gobierno y que evidentemente les deja el mal lugar, y que tenían que vender un titular que es engañoso, por lo que decía anteriormente, y es, si las pensiones en un solo año lo van a subir el 8,5% y a nosotros nos vas a subir el 8% en 3 años, porque el 1,5% va a estar condicionada a unas condiciones económicas que no se van a producir, pues evidentemente tú mismo nos estás diciendo que no es una subida acorde. Si además resulta que a todo eso los funcionarios seguimos yendo a comprar, yo no conozco a ningún funcionario que no vaya a comprar, ni pague la hipoteca. Como cualquier persona. Efectivamente, ni tenga que pagar ese tipo de interés, como decía el compañero, a tipo variable que va a subir, o por ejemplo tenga que pagar la luz, el agua y todos los gastos. Bueno, pues evidentemente mientras se siga en la idea de no deflactar el IPC a esas condiciones de pago en la declaración de la renta, seguimos empobreciendo a los funcionarios. Y ojo, los funcionarios somos clase media. Y la clase media, que somos la mayoría de funcionarios, pues evidentemente no vemos que este acuerdo sea bueno. Y los sindicatos que venden que ha sido tan bueno tendrán que decir por qué condenan a los funcionarios a perder porcentaje y ser más pobres en los 3 ejercicios que ellos han firmado. Es que viendo así a bote pronto el nivel de rentas, que luego, si te parece, vamos a recordar también las categorías, que es otro detalle muy a tener en cuenta, muy importante. Ahí tenemos un escenario donde, como digo, a nivel de rentas depende de, como insisto, de las categorías, entre 30 y 40.000 euros, que se supone que es esa franja, como bien apuntabas, de clase media, que es algo que se está discutiendo mucho en estos últimos días. Luego voy a dar un dato por aquí que lo tenía también, que esta mañana lo publica el diario El Mundo, y que también es muy significativo, sobre el nivel de recaudación del Ministerio de Hacienda, porque a la señora María Jesús Montero sí que le salen las cuentas para recaudar. Eso sí, Carlos. Pues bueno, la verdad es que un poco la ontología, ¿no?, de lo que es el funcionario ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Al final, pues yo recuerdo cuando era más joven que el perseguir el objetivo de ser funcionario pues era un propósito que de alguna forma incluso tus padres muchas veces pues te trasladaban, ¿no? Sí. Era decir, oye, pues hazte funcionario, tienes la seguridad, y sí, tienes la seguridad, pero hoy en día son el exponente o el máximo reflejo, en este caso, del empobrecimiento, dado que son la clase media, del empobrecimiento de un sector. Porque al final, con una inflación disparada y con unos sueldos, que bueno, que al final, cuando ha habido en épocas de crisis, lo primero que se ha hecho ha sido congelar, en este caso, el salario de los funcionarios. Ahora no lo han congelado, pero bueno, las subidas en relación, en este caso, con la inflación que tenemos, pues son exiguas, ¿vale? Entonces, evidentemente, ha habido un cambio de tendencia importante, y el reflejo de esa clase media, de alguna forma, que puede, como estaba comentando el compañero, podría reflejarse en esa figura, en esa ontología del funcionario, pues al final son los que están pagando todos estos incrementos, toda esta incremento de fiscalidad que se produce, al final recae sobre ellos. Y al final lo que se están encontrando es que pueden tener seguridad en el empleo, pero al final, como sus sueldos no crecen al nivel que crece el ritmo de vida, pues evidentemente hay un empobrecimiento cada vez más progresivo, y la gente, pues lo que hace unos años el ser funcionario te daba una tranquilidad, en este caso palmaria y evidente, pues ahora hay una postura un poco reacia a lo que es la palabra del funcionariado. Porque pasa una cosa, respecto a lo que comentaba José anteriormente, si tú haces una calibración y por tanto una estimación sobre, en este caso, el incremento de PIB, es todo muy relativo, porque el dato que tú acabas de apuntar, es decir, un 5%, y como yo he querido también resaltar,
5%, ¿dónde está? Un crecimiento del 5% en el PIB en España, ojalá, pero a corto plazo no está. Es decir, ¿Y a medio, para 2022 no, segurísimo que no. ¿Y en el 2023 con la que va a venir? Y en el 2023, yo, veo muy difícil. Si hay una previsión del gobierno entre el 5 y el 6%, ojo, con el añadido de que en 2023 tenemos la recesión, la crisis energética y en España tenemos triple cita electoral. Es decir, los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales y en principio también las elecciones generales. Este es el escenario que hay el año que viene en este país. Y una cosa muy importante. Y luego los ICOs, que muchísima empresa no se habla. Pidió, como si no lo tuvieran que devolver, y de momento, única y exclusivamente lo que están pagando son intereses. A partir del año que viene, los que se han acogido en este caso a los plazos de estos de suspensión o carencia, empezarán a pagar, en este caso, concepto principal. Claro. Con la subida de los materiales y, en este caso, la afección directa que tiene sobre la industria, sobre una inflación disparada y a mayor abundamiento, con tener que devolver esas cuotas, en este caso, o esos dineros prestados en concepto de ICO, ¿qué va a pasar? Eso es. La situación, y el la escenario, verdad que en el 2003 el escenario es muy preocupante. Mira, voy a recordar, y no me gusta a mí ser así, no, ya lo sabéis. Mira, un titular del diario El Mundo, que lo tiene en portada, dice: Hacienda exprime a la clase media para recaudar 113.000 millones tras dejarla fuera de su bajada fiscal, que es lo que estamos hablando, porque comprende concretamente la franja entre 20, 40.000, 50.000 euros aproximadamente de renta anual. Vamos, el cálculo que hizo el otro día el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en relación con la aplicación de la famosa deflactación del IRPF. Por tanto, José, volviendo al mismo punto, si a vosotros os dice el Gobierno o el Ministerio de Hacienda que 1,5% o 2,5%, es decir, en escala progresiva, en base a vuestro incremento salarial, en base también, como hablamos, a este crecimiento de PIB, no es muy difícil calcular, y yo soy de letras y no soy de ciencias, y por tanto no de números, que efectivamente los números no os pueden salir, pero es que los van a salir ahora ni posiblemente el año que viene por todos los detalles que acababa de apuntar Carlos. Esto es, vamos, una regla de tres. Efectivamente, nosotros desde CESIF a nivel nacional y también autonómico tenemos estudios muy detallados de la pérdida adquisitiva de los funcionarios desde los recortes, la crisis del 2008 y los recortes a partir del 2011. Y quiero recordar que lo hizo otro color político, es decir, nosotros en ese sentido, cuando alguien congela o recorta los sueldos públicos, en este caso porque nosotros defendemos a los funcionarios públicos, pues evidentemente lo decimos con el mismo tono de voz, sean de un color político o sean de otro. Entonces, nosotros desde el 2011 todavía arrastramos y no lo hemos recuperado una pérdida adquisitiva del 20%. Eso quiere decir que alguien que cobrara 1.000 euros ahora está cobrando 800, claro, 200 euros menos. Claro, esa es la realidad. Claro, eso es. Exacto. Si además resulta que vamos a tener, no sé, vamos a hacer una hipótesis, en el 23 y en el 24 una inflación, en el mejor de los casos, vamos a poner de un 4%, cosa que, bueno, parece poco razonable a cómo está el mercado hoy. Pero bueno, supongamos que es un 4%. 4% en el 2023 y otro 4%, por ejemplo, en el 2024, es un 8% que vamos a perder de poder adquisitivo los funcionarios. Porque con las subidas que vamos a tener, solo podríamos, en el mejor de los casos, y no vamos a llegar, poder conseguir el quedarnos igual en el 22 con esa subida hipotética. Y luego el otro detalle. Ayer, por ejemplo, veía una tabla comparativa respecto de un nivel medio de salario de los funcionarios, pero a mí me parece muy relativa. Y vuelvo a lo mismo, corrígeme si me equivoco. Es decir, veía, por ejemplo, un sueldo medio o salario medio de 2.884 euros, pero que yo sepa, y por lo que vamos hablando nosotros aquí habitualmente, hay funcionarios, hay gente que trabaja en la función pública, por ejemplo, se me ocurren sanitarios, por 1.000 y poco euros, 1.200, 1.400, 1.500, 1.200, pero es que lo hemos visto en los últimos días también en tu capítulo, en tu libro, en materia de educación, profesores en figura de asociados o no asociados que están cobrando 500 euros, es decir, 400. Lo digo porque aquí parece que es que todos estáis cobrando, vamos, en el umbral de los 3.000 euros, que obviamente es un sueldo considerable teniendo en cuenta el nivel medio salarial de España, ¿no? Pero yo creo que esto es muy relativo. ¿Es así? Claro. Para ajustar o no este tipo de incremento salarial. Nosotros aquí, por ejemplo, en tu programa ya lo hemos dicho, el estudio que también hicimos desde CESIF, el hecho de que los docentes, me centro en el mundo docente y luego si quieres lo ampliamos un poco a función pública, pero los docentes de la Comunidad Valenciana de
de la lista de comunidades autónomas estamos en el puesto 13 por atrás. Es decir, no llegamos ni siquiera a la media en el sueldo de los docentes a nivel de España. Dicho eso, hombre, pues evidentemente un asociado de la universidad, pues todos sabemos que hacen menos horas y que cobran un sueldo, que por eso han estado todas esas movilizaciones que nosotros también hemos apoyado en las diferentes universidades públicas de la Comunidad Valenciana, porque entendíamos que tenía que ser una cosa digna conforme al trabajo que se hiciera. Pero para que se haga una idea la audiencia, los bedeles, las personas que abren y cierran los centros educativos, pues pueden estar por su escala dentro de la administración, pues pueden estar, a ojo, más o menos, pues en unos 1.200 euros al mes. Claro, mientras que un catedrático de instituto, dependiendo también de las retenciones que tenga y su situación familiar, que evidentemente eso todos sabemos que cuando hacemos la declaración de la renta, pues tenemos unas deducciones mayor o menor, una retención mayor o menor, puede estar en torno a los 2.800 euros que comentas tú. Por tanto, ¿la media qué es? Bueno, la media está muy bien calculada para que la clase media de funcionarios... Pero es que no todos los funcionarios, que es al punto al que yo voy, por ejemplo, en base a ese cálculo de esa tabla que te comento, no todos los funcionarios cobran en torno a 2.800, 2.900 euros. Por supuesto. Claro, no, pero es que yo ayer lo vi en algunas informaciones de técnicos de grupo A y de tal. Claro, pero Carlos, ayer lo vi en algunas informaciones, lo digo porque de cara a la gente, claro, decía, bueno, es que estos están cobrando casi 3.000 euros. Oye, pues entonces, ¿de qué se quejan? No es cierto, porque repito, hay mucha gente que está en el umbral de los 1.000 y pico euros y que están cobrando lo mismo, incluso menos, fíjate, que la actividad privada. Pero es que esto luego también... Por categoría. Pero es que esto luego también... Aquí hay mucho que hablar, porque ¿quién vive mejor? Lanzo yo esta pregunta. Hoy, ¿una persona que gana 1.200 euros o 1.300 euros o una persona que gana 2.800? Pues oye, pues al final la que está ganando 1.300 euros no hace declaración de la renta. De alguna forma tiene más opciones de poder ingresar, por ejemplo, los hijos en un colegio público. Ya empezamos con el nivel de rentas, pues claro, la persona que tiene 2.800 euros, que al final soporta, porque la carga impositiva, al final la soportan a partir de una determinada de una determinada renta. Claro. Y al final sufre todos los escollos para poder optar a lo que la gente que gana 1.300 euros de alguna manera tiene más fácil el poder llegar. Total. Entonces hay muchas veces y dices, hostia, ¿quién vive mejor? Evidentemente el que gana más, pero ¿quién vive mejor o tiene más posibilidad o puede de alguna forma beneficiarse más de este sistema, que igual es muy injusto? Pues igual una persona de 1.300 euros pues se beneficia más que una persona de 2.800. Por eso la señora María Jesús Montero tiene muy claro, y como digo, y como hoy sale en primera plana de distintos medios de comunicación, sigue centrando en este caso el objetivo en esa franja intermedia de las rentas medias e incluso bajas, porque tienen un nivel de fiscalidad superior incluso a las más altas. Lo digo por el rollo de los ricos, de pobres y ricos, que a mí me recuerda un jueguecito que jugábamos de pequeño, de una serie que se llamaba, ¿os acordáis? Hombre rico, hombre pobre. Hombre, otra vez que sigamos en esta, esta tesitura. Yo creo que lo más importante es que para los padres y las madres que llevamos nuestros hijos a los centros educativos en primaria, infantil o secundaria, bachillerato, FP, etcétera, los docentes que les están dando clase, la horquilla de lo que cobran a final de mes, dependiendo de la retención, pero la media es entre 1.500 y 2.000 euros. Esas rentas son las que justo pasan de esos 22.000 euros anuales y están fuera de cualquier tipo de ayuda que el gobierno en estos presupuestos ha puesto. Por lo tanto, somos los funcionarios de la clase media que nos han dejado fuera y nos siguen sacando, pues evidentemente, de esas ayudas que podrían hacer que sobrelleváramos mejor soportáis toda la fiscalidad y todos los incrementos de la fiscalidad que gente, en este caso, con menos rentas, pues no tiene que soportar. Es que, entonces, al final, claro, dices, ostras, ¿y quién vive mejor aquí? Merece la pena muchas veces para ganar 2.800, ganar 1.400. Claro, y bueno, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, de hecho, fíjate, cuando hablamos del incremento salarial a nivel de empresas privadas, hay un detalle también curioso. No es el hecho de pagarle a un trabajador por parte de una empresa 50 o 100 euros más. No, es que eso supone un incremento en las cotizaciones sociales. Es decir, que por 1.000 euros una empresa puede pagar en torno a 400, 500 euros aproximadamente de seguridad social. Resultado de eso, menos contratación. Y 3 millones de desempleados, que es lo que seguimos teniendo. Por categorías, José, tú sabes aproximadamente, por ejemplo, en el capítulo de Comunitat Valenciana,
cómo estáis repartidos la franja de funcionarios, es decir, una categoría, ese nivel de rentas de 2.800 euros, en categoría ABC que estamos apuntando, aproximadamente cuántos pueden estar en una horquilla entre 1.200, 1.500, 2.000, si lo sabes, o por ejemplo, aunque sea en educación, por tener una referencia. Claro, en educación es más sencillo porque evidentemente claro, es mi sector, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Provincia de Valencia y eso se puede extrapolar tanto a Alicante como a Castellón. Nosotros somos en plantilla docente, que es ese sueldo que he dicho medio entre maestros y docentes, y dependiendo de la situación entre esos 1.500 y 2.000 euros más o menos a final de mes el nómina. Bueno, pues somos en la provincia de Valencia alrededor de 33.000 docentes. De esos 33.000 docentes, catedráticos pueden haber pues un número muy bajito en porcentaje, porque evidentemente es esa promoción interna que se hace, igual que de inspección de educación, que también hemos pedido que debe de ser ampliada para que realmente sean esos garantes de aplicación de la norma y de aumento de la calidad en la educación, cosa que la Consellería no nos ha hecho todavía el caso que nosotros quisiéramos. Solamente esos cuerpos que son de un nivel superior al de los docentes estamos en un A2, el anterior B, y un A1, el anterior A, y nivel 24, estos cuerpos son nivel 26 dentro de la administración. Bueno, sí que cobran o pueden llegar a cobrar esos 2.500, 2.800 euros, pero es un porcentaje muy bajito. Y dicho eso, aquí lo que no se puede hacer es trampas al solitario. Es decir, dentro de la administración, el cuerpo fundamental o el conjunto fundamental en porcentaje que podría rondar prácticamente más del 80% a nivel estatal y también de comunidad autónoma, somos funcionarios de diferentes escalas que estamos en la horquilla que hablábamos anteriormente de sueldos. ¿Quiénes son los altos funcionarios? Eso bueno, es. Pues es un grupo élite que evidentemente tiene unas oposiciones muy complejas, muy difíciles. ¿Pero qué porcentaje representa? Pues en este caso, en la Comunidad Valenciana o en el Estado, tendríamos que actualizarlo porque además son datos que no nos ha dado la propia administración. La mayoría estáis encajados o encasillados en las otras categorías. Efectivamente. Sí, que porque de media aproximadamente salarial, ¿cuánto puede ser? De media puede estar entre los 1.200 del cuerpo más básico a la hora de retribución hasta esos 2.000, 2.100 que puede ser la media de los profesores. Pues a la prueba me remito con el tema de los niveles de crecimiento de inflación. Por tanto, es que nos pueden salir las cuentas. Pero aquí lo Entonces, importante... si estamos reclamando incremento salarial, como estamos diciendo, para los salarios en general, pues si estáis en esa media, claro, luego, es que esto explica... Y luego una salvedad importante, y son las incompatibilidades que muchos profesionales y mucho funcionario tiene de alguna manera para poder ejercitar algún tipo de profesión por esos complementos específicos que de alguna forma pues tienen íncitos donde de alguna manera perciben un pequeño plus por esa exclusividad, por esa dedicación, por ese tipo de variables que de alguna forma imposibilitan también que un funcionario, por ejemplo, un técnico de administración general, que pueda trabajar en un despacho como por ejemplo pueda trabajar yo, aunque sea de freelance. Yo lo que creo aquí fundamentalmente es que no nos debemos dejar arrastrar por una visión de que la ciudadanía se ponga en contra de los funcionarios. Aquí de lo que se trata es de que la ciudadanía, sean funcionarios o no lo sean, y todos somos trabajadores, exijamos a nuestros políticos y a los que tienen la responsabilidad, evidentemente, de que se traslade el coste aumentado en la vida, como pueda ser el IPC, a la subida salarial, o que de alguna manera se pueda mitigar y que no lo paguen siempre los mismos y nuestros bolsillos. Y ahí no hay diferencias entre el que va a trabajar a turnos a una fábrica del polígono industrial de mi pueblo, por ejemplo, o yo que voy al instituto a dar clases a sus hijos. Por tanto, yo creo que en este sentido es una vieja norma esto de los funcionarios tienen la culpa de todo, pero claro, resulta chocante. Dos ejemplos. Ayer estuvimos en mesa general. Eso quiere decir que nos reunimos con la Generalitat Valenciana y se comenta que que se paga 0,19 céntimos el kilómetro en un vehículo cuando tú tienes que ir, por ejemplo, en el interior de la provincia de Valencia, pues de Utiel a alguna de los pueblos, aldeas, etcétera, que tiene un aula con 5 alumnos, con 3 alumnos y hay un kilometraje. A ese precio directamente hay docentes que nos dicen que están poniendo dinero de su bolsillo porque no tienen
bastante para pagar eso, con lo cual empobrecemos todavía más. Y luego resulta que los últimos datos, que yo no lo he visto de forma oficial, pero sí de forma oficiosa nos lo han trasladado, bueno, pues parece ser que hay algunos políticos que además de otros incentivos tienen un 0,32 por kilometraje. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Y luego también el hecho de... somos conscientes de que los políticos, al menos a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados ha salido adelante, independientemente de quién ha votado en contra, pero ha salido adelante una subida del 3,5%. Ya, pero es que la diferencia es que yo, siendo docente, estoy cobrando 1.800 euros y ellos cobran de media 4.000. Entonces, claro, la subida no es lo mismo. Un detalle importante a este respecto, muchas gracias, como siempre, por haberlo explicado también, querido amigo José Seco. ¿Qué haríamos nosotros sin vosotros? Sin ti, especialmente sin Fernando García. Y le mandamos, como siempre, un fuerte abrazo a vuestra presidenta Alicia Torres, que está en un proceso de recuperación, y le damos todo el ánimo del mundo. Y a vuestro DIRCOM y mi gran amigo Héctor González, que también es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Carlos, respecto a este asunto, vamos a ver, también por aquello de, no sé si decir o acabar con mitos urbanos o con leyendas negras, ¿no? Casi un poco al estilo de la conquista de América en el ámbito de los funcionarios. Claro, la gente ve, y te pido brevedad, querido amigo, la gente ve que la deuda pública española no para de crecer. Casi billón, como digo siempre con B, billón y medio de euros. Vale, esto por un lado. Por otra parte, don José Seco, su compañero Fernando García y múltiples áreas, por ejemplo, del funcionariado, se quejan de que nos faltan efectivos. Por tanto, ¿por dónde está creciendo la deuda pública española? Porque ellos cada vez tienen más recortadas circunstancias, derechos, etcétera, y cada vez tienen menos efectivos, y la deuda pública española no para de subir. Y, por supuesto, la valenciana también, ya por la parte que nos toca. Hombre, vamos a ver, la valenciana, en primer lugar... Aparte del tema de la infrafinanciación. Eso es lo que te iba a decir, en primer lugar. Sabía que me lo ibas a decir. Un poco como el marco, es decir, con una infrafinanciación como la que padecemos, todo cuesta mucho más. Sí. Y una infrafinanciación que reclamamos porque nos están quitando algo que nos corresponde. O sea, nosotros no estamos pidiéndole limosna al gobierno central, le estamos pidiendo al gobierno central que cumpla con sus obligaciones para con la Comunidad Valenciana. Con esa financiación que nos tiene que dar en función, en este caso, del marco normativo que tenemos y que desde hace un montón de años no nos da. Evidentemente, con esa infrafinanciación todo cuesta mucho más. Porque al final, si no me dan el dinero y yo tengo unos gastos determinados, pues ¿qué tendré que hacer? Incrementar, en este caso, el capítulo de ingresos. ¿Y cómo incremento el capítulo de ingresos? Pues generalmente no me queda otra que subir impuestos. Entonces aquí, pues estábamos hablando de que los funcionarios de la Comunidad Valenciana, estaba comentando el compañero, que eran de los peores pagados, en este caso en lo que era materia docente, de toda España. Esa franja, pues tenemos, salvo Cataluña, y hoy lo estaba leyendo yo en el periódico, tenemos en este caso en la Comunidad Valenciana la comunidad que más impuestos paga de toda España. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana, un valenciano paga el doble de impuestos que una persona que reside en Madrid. Que un valenciano paga un impuesto como es el impuesto de sucesiones y donaciones, paga un impuesto como es el impuesto de patrimonio que un madrileño no paga. Que un valenciano, por una transmisión de su vivienda y un impuesto, en este caso de recaudación autonómica como es el ITP, paga un 10% y un madrileño paga un 6%. Que un valenciano que va a hacer cualquier operación jurídica, en este caso una notaría, paga un impuesto de actos jurídicos documentados de un 2% y un madrileño paga de un 0,25% y en su máximo de un 0,50%. Permíteme un detalle, que estás haciendo una exposición muy amplia, pero el problema, como siempre, ya sabes que es la compresión de tiempo. A este respecto, Carlos, la batalla fiscal ahora mismo abierta entre comunidades autónomas y por los ejemplos que tú muy bien estás comentando ahora mismo, ¿beneficia o perjudica al final al contribuyente? ¿O nos tendríamos que ir? El otro día nos decía la portavoz adjunta del PSPB, les Corts Valencianes, y todavía alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, que una solución podría ser que se sentasen PP y PSOE para buscar o un modelo de armonización
impositiva o qué hacer exactamente con los tributos, porque claro, a la gente al final la van a volver loca. Pues yo al final yo defiendo todo lo contrario. Yo creo al final en un modelo que se asimétrico. abrió el melón en el 78 dentro de un marco donde España todavía no navegaba en Europa, de un sistema competencial compartido entre Estado y comunidades autónomas. Se creó este Estado de las autonomías y yo creo que hay que avanzar en el autogobierno y en que cada una de las comunidades asuma competencias que en este momento son competencias de materias o exclusivas del Estado, y que las comunidades, al igual que en unas materias vía Estatuto de Autonomía, que por cierto tenemos próximo lo que es la celebración del 9 de octubre, vía Estatuto de Autonomía, han asumido muchas de ellas, que puedan asumir muchas más pero competencias. Pero por tanto que cada comunidad autónoma aplique el modelo fiscal que le considere oportuno. Permíteme rápidamente, José. Ayer Beatriz Gascón nos hablaba, por ejemplo, de la falta de ejecución del plan edificante de educación, que en 4 años, bueno, pues apenas tiene ejecutado un 17%. Es decir, de un presupuesto de 1.337 millones, solo tenemos 229, por dejarlo ahí. Te pido brevedad al respecto. Se queda para mucho, pero bueno. Sí. Y por otro lado aprovecho y lo encadeno. ¿Qué tal está funcionando el inicio de curso? Venga. Bueno, el inicio de curso, como a nosotros nos gusta decir, ha funcionado correctamente a pesar de la administración. Dicho esto, el plan Edifican se ha convertido en un problema para la administración. Cuando usted tiene una ejecución que no llega al 20%, pues evidentemente eso es un problema. Y no se le puede echar la culpa a los ayuntamientos. Es decir, cuando usted diseña un procedimiento y en ese procedimiento lo que hace es que recarga o carga de responsabilidades a los ayuntamientos y luego por circunstancias aquello se retrasa en el tiempo, no le puede echar la culpa al ayuntamiento porque ha sido usted quien lo ha invitado a la fiesta. Por lo tanto, oiga, si usted diseña algo y no funciona, la responsabilidad es suya. Resulta además triste, yo creo que triste, y tenemos que ser críticos con ese tema, que nos anuncie más colegios cuando el 80% de las ejecuciones que se tenían que haber hecho en los últimos 4 años, en la última legislatura, no se han llevado a cabo. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es rigor, seriedad y sobre todo, y un poco de lo que estabais comentando, en educación yo creo que lo que hay que utilizar son más que sinónimos, palabras que no lleven al error. El hecho de armonización últimamente resulta que a todos nos suben los impuestos. Oiga, vamos a decirlo como en educación, las cosas como son, y por lo menos aquí cada uno que sepa dónde nos estamos moviendo. Por tanto, Edifican, un fracaso. Hemos pedido informes y no nos los ha dado la Consellería todavía, y al final creemos que hay que cambiarlo. Hace 4 años que arrancó el plan y el nivel de ejecución presupuestaria es de un 17%. Pero bueno, aquí hay mucho que hablar. En la cuestión. Pero aquí también hay mucho que hablar. Porque al final lo que estaban comentando, descargan en los ayuntamientos al final tienen los medios materiales y personales que tienen. Y entonces, encima, cualquier procedimiento de contratación es un procedimiento muy arduo. Nosotros que tenemos un departamento especializado en contratación pública, son procedimientos muy arduos, con una posibilidad de recursos al principio, en medio y al final, que de alguna forma suspende la ejecución. ¿Qué pasa? Que hoy los procedimientos de contratación, que antes podían durar 6 meses, tenías una adjudicación y podías estar haciendo un acta de replanteo, pues hoy te pueden durar 2 años y medio. 2 años y medio, entonces, claro, pues eso, ¿qué provoca? Pues provoca un retraso palmario y evidente. Y es lo que está pasando. Pues al final a cargar la mochila con los ayuntamientos, como siempre. Qué rápido se nos ha pasado el tiempo, ¿eh? Y cuántos temas hemos tocado. Don Carlos Primo, muchas gracias. La semana que viene más. Bueno, vamos a ver cómo lo encajamos. Yo creo que de agenda lo podremos acoplar. Aquí estamos.